Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento para dar este estudio y que nos prepares de mente y corazón, incluyéndome a mí, para recibir la enseñanza de tu palabra. Gracias por cada hermano aquí presente. Te pedimos por aquellos que no han podido venir y sobre todo por aquellos que te necesitan. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Bueno, vamos a tratar de terminar hoy este estudio de la profecía de las 70 semanas y les vamos a entregar un material completo y además uno adicional de pasajes bíblicos que nos enseñan por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero recuerden, el argumento más fuerte que hay de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación es precisamente las profecías de las 70 semanas. Porque estas están determinadas sobre Israel y en esas profecías de las 70 semanas, que de ellas falta una sola, los últimos 7 años, está el tiempo del anticristo y la gran tribulación, pero eso está reservado para Israel y no para la iglesia, porque está incluida en la profecía de las 70 semanas. Ahora nos quedamos en esta parte y vamos a tratar de hacerlo lo más explícitamente posible y que podamos entenderlo. De acuerdo a Daniel 9:24, el primer objetivo del programa general de Dios a realizarse a favor del pueblo de Israel y su ciudad de Jerusalén durante el periodo de los 490 años sería, en primer lugar, terminar la prevaricación. Dijimos que prevaricar es la acción del que falta a las obligaciones de su cargo. Recuerden que Dios llamó a Israel con un propósito, que fuera testimonio a las naciones de que había un único Dios verdadero y que a través del Mesías vendría la redención del hombre y por lo tanto la esperanza y seguridad de la vida eterna. Así que esa es la prevaricación, terminar la prevaricación, porque esto significa que en el curso de la apostasía de Israel y su dispersión por todo el mundo llegará a su fin antes de terminarse la última de las 70 semanas de año. O sea, el pueblo de Israel ha estado prevaricando, no cumpliendo su propósito dado por Dios. Dentro de eso está que rechazó al Mesías, pero va a llegar a su fin esta prevaricación de faltar al propósito que Dios tenía con ellos, precisamente cuando termine la última semana, la semana 70. En esa semana 70, que es la última, acuérdense que son 7 años y eso corresponde al imperio del anticristo. Así que en ese tiempo es que ellos van a buscar al Mesías. Acuérdense que Dios tiene un propósito con su pueblo y el pueblo judío, aunque ahora hay muchos judíos ya que han aceptado a Jesucristo, como nación no lo han hecho, precisamente en la última semana, en la semana 70, estos últimos 7 años, sobre todo en el tiempo de la gran tribulación, los judíos van a volver sus ojos, como dice Zacarías, al que traspasaron, van a volver sus ojos a Cristo y entonces ellos van a cumplir su misión en el tiempo del milenio. Cuando Dios escoja, eso es un estudio que está por dar cuando lleguemos a Apocalipsis, los 144,000 que son los que van a predicar el Evangelio, el mensaje de Dios a todo el mundo en esos 1000 años, la última gran oportunidad dada por Dios. Los 490 años, o sea, los últimos 3 años y medio del imperio del anticristo, llamado el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo va a terminar la prevaricación de este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos entonces van a buscar el Mesías. Ahora, el otro propósito de las 70 semanas que tiene que ver con Israel es poner fin al pecado, ¿verdad? ¿Y cuál es el pecado en este caso de Israel? Bueno, el pecado es, uno de los principales es no haber recibido al Mesías, a pesar de haber habido suficientes pruebas de que Jesucristo era el Mesías prometido. El fin del pecado solamente puede verse en la obra que se originó en el sacrificio de Cristo y que llegará a su culminación en el milenio y después en su reino eterno. Ahora, quiero llamar aquí la atención brevemente en el sacrificio de Cristo. Ellos no aceptaron el sacrificio de Cristo, los judíos, simplemente no creyeron que era el Mesías, por lo tanto, su pecado como tal, pues no ha llegado a su fin, pero cuando reciban al Mesías, entonces van a entender que el sacrificio en la cruz era necesario. Ahora bien, como los judíos no aceptaron a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29,
ellos tendrán que esperar hasta que hagan efecto en su corazón los juicios de la tribulación en el tiempo del anticristo. Es por eso que Israel va a pasar por el tiempo de la gran tribulación. O sea, ellos no aceptaron el sacrificio de Cristo y entonces no lo van a entender hasta que no venga el tiempo de la gran tribulación, cuando ellos van a entender que todo lo que se había dicho del Mesías se cumplió. Si usted revisa todas las profecías que se cumplieron en el primer advenimiento de Cristo, va a decir cómo es posible que los judíos no lo entendieran. Precisamente era porque su entendimiento estaba cegado. No podían ver claramente las cosas, aunque había muchos que estudiaban la Biblia, pero eso va a ser quitado precisamente en este tiempo del juicio de la gran tribulación. Por eso es que estas 70 semanas están determinadas sobre Israel. Ahora, lo tercero que va a ocurrir, que tiene que ver con esta última semana 70, es expiar la iniquidad. Sabemos que iniquidad es aquello que nos separa de Dios, aquello que es pecado, aquello que no agrada a Dios. Esta parte de la profecía no se refiere a la expiación, vamos a explicar esto, cuando los judíos realizaban los sacrificios de animales. Ustedes saben que los judíos hacían sacrificios en el templo y tenían un día que se llamaba el día de la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote hacía un sacrificio, era el día de la expiación, pero esto no se refiere a esto, porque esto ellos lo practicaron durante el tiempo que estuvo el templo funcionando. Acuérdense que primero fue el tabernáculo, ahí hacían los sacrificios, después fue el primer templo que fue destruido por Nabucodonosor, y después vino el segundo templo que fue reconstruido y fue destruido por los romanos. En ese tiempo ellos hacían esos sacrificios de expiación, pero esto no se refiere a esta expiación, se refiere más bien a la expiación del tiempo en que Cristo murió en la cruz. En el templo como medio de expiación, sino al acto divino de expiar la iniquidad por medio de la obra mediadora y redentora de Cristo. Si leemos el libro de Hebreos, vamos a ver que dice, Hebreos es un poco complicado, pero si hemos estudiado esto lo vamos a entender. Vamos a ver que Cristo fue el Cordero perfecto. Porque para poder entender esto, ¿qué cosa era lo que representaban aquellos corderos que se sacrificaban en el templo? No era otro que estaban mirando a Cristo. Por eso Juan, que era judío, cuando Cristo se presentó en su ministerio terrenal, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo judío sabía lo que eso significaba, porque ellos todos los días sacrificaban corderos. Pero en aquel tiempo se necesitaba sacrificar corderos todos los días. Pero en Hebreos dice que vino uno que se ofreció una sola vez por todo y una vez y para siempre. O sea, ya no hacía más falta más sacrificio. Además, los sacerdotes cuando hacían estos sacrificios tenían que hacer sacrificios por sus pecados. Cristo no, Cristo era el Hijo de Dios, nunca había cometido pecado, se ofreció una vez y ya no había que hacer más sacrificios. Por eso es que el pueblo judío no va a entender esto precisamente hasta el tiempo en que ocurra el tiempo de la gran tribulación. El sentido esencial de esto es la reconciliación lograda únicamente sobre la base del perdón. O sea, ellos tienen que entender que solamente se puede obtener el perdón de los pecados a través de la obra redentora de Cristo. Y es que a través de toda la Biblia el mensaje era el Mesías que había de venir. Ahora quizás surja esta pregunta, yo le he dicho, bueno, ¿y cómo se salvaron esos antes de que viniera Cristo? Precisamente por la fe en el Mesías. Abraham tenía fe en el Mesías, Moisés tenía fe en el Mesías, los profetas tenían fe en el Mesías y los hombres temerosos de Dios tenían fe en el Mesías. Lo único que ocurrió es que cuando vino el Mesías, el pueblo de ese tiempo no le recibió. Por eso es que la semana 70 no se ha llegado a su fin y tiene un propósito, que el pueblo judío pueda reconocer al Mesías, pero a costa de un gran sufrimiento, el tiempo de la gran tribulación. Ahora bien, como los judíos rechazaron el sacrificio de Cristo, su única esperanza, a menos que acudan a Jesucristo hoy, es esperar los resultados de los juicios venideros. Tristemente no van a poder entenderlo plenamente hasta que no ocurran este tiempo de la gran tribulación. Vuelvo y repito, hay judíos actualmente que creen en Cristo. O sea, que lo han recibido, pero es una gran minoría. Lo que se está refiriendo aquí es que el pueblo de Israel como nación un día va a llegar a entender quién era Cristo. No quiere decir esto que todos los judíos van a convertirse, pero como nación sí, o sea, una gran mayoría lo va a hacer y como nación van a recibir el Mesías, pero
tendrán que pasar por el tiempo de la gran tribulación. Ahora, con razón escribió el apóstol Pablo por inspiración divina lo siguiente que tiene que ver con Israel. Dice, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Acuérdense, esto se escribió en el Nuevo Testamento ya cuando la iglesia estaba formada, porque ¿qué pasa? Que algunos hoy en día quieren eliminar a Israel del plan profético de Dios. Pero Pablo nos enseña que no, Israel sigue estando en el plan profético de Dios. Y es más, la mayoría de las profecías que faltan por cumplirse tienen que ver con Israel. Además, Cristo era judío. En Jerusalén Cristo murió, en Jerusalén Cristo ascendió al cielo, en Jerusalén él mandó ir y predicar el evangelio, y en Jerusalén va a poner los pies en el monte de los olivos cuando venga en su segunda venida, y va a implantar su reino milenial y destruir el anticristo. Así que en parte ahora, dice Pablo, ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a explicar eso ahora brevemente, y luego todo Israel será salvo. Eso está en Romanos 11, 25 y 26. Si alguien le dice a usted que Israel ha sido descartado del plan de Dios, dígale, lea Romanos 11 y leas el libro de Hebreos. No es así. Inclusive en Romanos dice Pablo, ¿ha desechado Dios a Israel? Y dice, en ninguna manera. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y por eso Dios tiene un propósito y un plan con ellos. Ahora bien, vamos a hacer una oportuna observación. ¿Qué cosa es cuando llegue la plenitud de los gentiles? El tiempo de los gentiles se inició con el imperio babilónico. ¿Se acuerdan que ahí fue cuando comenzó la profecía dada a Daniel en el imperio babilónico, la cabeza de oro? Y va a terminar cuando llegue a su plenitud, y esto va a ser con la manifestación del último imperio mundial dirigido por el anticristo, quien concentrará en sí todo el poder dado a todos los demás gobernantes. O sea, el tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor y va a terminar con el imperio del anticristo. O sea, el tiempo de los gentiles que son las demás naciones que han invadido, que han cuestionado a Israel, y muchas veces lo llevaron esclavizado. Precisamente ese tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor y va a terminar con el anticristo, que va a ser terrible. Bueno, dice allí, todos los demás gobernantes de la historia, como la suma total de todo su ingenio y astucia satánica. O sea, que todo lo que los otros imperios hicieron sobre Israel se va a quedar bien pequeñito, porque lo que va a hacer el anticristo los va a superar a todos, y tiene que ver precisamente con ese tiempo de los gentiles que han abusado, que han usurpado a Israel. Y claro, parte de este juicio viene de Dios porque Israel rechazó al Mesías. Ahora, el otro propósito de esta semana 70 era traer la justicia perdurable. La justicia perdurable o justicia eterna solo será realidad para los judíos como nación, en un sentido pleno, cuando el Mesías, el enviado de Dios, aparezca por segunda vez y establezca su reino sobre su pueblo Israel y el mundo. O sea, sabemos que Dios es justicia, pero la justicia perdurable para Israel no se va a establecer hasta que no venga el anticristo, que va a descender en el monte de los olivos y establezca su reino sobre su pueblo Israel y el mundo. Acuérdense que primero viene el reino milenial y después el reino eterno. Y en el reino milenial, para que tengan una idea de si Israel tiene parte en la profecía, en el reino milenial Cristo va a estar reinando en la Jerusalén actual, y por 1000 años Él va a gobernar desde allí. Y entonces los judíos, los 144.000 elegidos, 12.000 de cada tribu, van a estar predicando en el mundo. Porque acuérdense que la iglesia va a estar reinando con Cristo en el milenio. O sea, la iglesia no va a predicar en ese entonces. Ahora a la iglesia les ha tocado predicar. Por eso que ellos prevaricaron, porque la misión de Dios para ellos era: tienes que predicar al único Dios verdadero. ¿Y quién lo está haciendo ahora? Y predicar del Mesías. Simplemente la iglesia ahora. Pero cuando ocurra el milenio, la iglesia está reinando con Cristo, y entonces el pueblo de Israel, que ya aceptó al Mesías,
son los que van a predicar el Evangelio, entonces sí va a llegar al mundo entero. No sé si han leído esto en Mateo 24 que dice, y cuando sea predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahí es cuando va a ser predicado. Porque ahora actualmente hay muchos lugares donde el Evangelio todavía no ha llegado. Nadie va a ser excusado delante de Dios porque su obra de creación lo manifiesta, el poder de Él en muchos sentidos lo manifiesta, pero la predicación del Evangelio va a ser completa, va a llegar a toda la nación, inclusive a Corea del Norte, a la China, a todo, cuando esté establecido el milenio, porque Dios lo va a establecer así como un acto de misericordia. Ahora, les digo esto, la mayoría no van a creer, la inmensa mayoría, a pesar de Cristo estar reinando, de los 144,000 estar predicando, no van a reinar, porque después vamos a ver que van a venir contra Cristo y contra su ciudad, Jerusalén, contra Israel, como la arena del mar. Esta clase de justicia es la que implantará Jesús primeramente en su reino milenial y después eterna. O sea, que si vemos esta semana 70, culmina precisamente con Israel. Tiene que ver con Israel cuando ellos entiendan todas estas cosas. Ahora, lo otro es sellar la visión y la profecía. Este es el propósito de la semana 70. Acuérdense que esta es la conclusión del plan profético de Dios, porque estas 70 semanas estaban determinadas sobre Israel, pero Israel influye en el mundo y tiene que ver con el mundo, y por supuesto la iglesia no va a estar presente en el tiempo de la gran tribulación, pero de los judíos vino la salvación. No sé si ustedes recuerdan cuando Cristo se encontró con la samaritana y Él le dijo, la salvación viene de los judíos. O sea, la salvación viene de los judíos. Yo no entiendo cómo hay hoy pastores, inclusive maestros, que enseñan que Dios ha desechado a Israel. No. Y que la iglesia ha ocupado el lugar de Israel. No. Israel sigue siendo Israel y la iglesia sigue siendo la iglesia. La iglesia es pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, pero Israel es el pueblo escogido y amado. Y dice la Biblia que el que toca a Israel, toca a la niña de su ojo. Punto. No te metas con Israel. Pero no hay temor de Dios. Qué triste que no hay temor de Dios, porque no se enseña palabra. Ahora, la otra es sellar la visión y la profecía. Equivale al cumplimiento de todas las profecías. O sea, cuando esta semana 70 se cumpla, todas las profecías ya van a estar cumplidas. No solo darle credibilidad a todas, sino constatar que cada una se cumpla en cada detalle y fielmente. O sea, cuando se acabe la semana 70, todas las profecías que están escritas en la Biblia ya se terminarán de cumplir, y solamente faltará la implantación de su reino milenial y eterno. En la Biblia aparecen, ya esto lo hemos dicho otras veces, aparecen unas 1013 profecías. De este total ya se han cumplido históricamente 668 históricamente, lo que representa más de un 65% de cumplimiento, indicando ello que el 35% restante se cumplirá fielmente. Eso es una garantía. O sea, de 1013, 668 se han cumplido fielmente históricamente, quiere decir que el resto se va a cumplir, así que no podemos dudar. Sellar la visión y la profecía se refiere al cumplimiento total de lo anunciado a través de toda la profecía, la cual llegará a su fin con la culminación de la tribulación, el juicio final de Dios y el establecimiento de su reino eterno. O sea, cuando su reino eterno sea establecido, todas estas profecías ya están cumplidas. Hermano, las profecías son promesas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios no cumple sus promesas? Sí. ¿Dios ha faltado alguna de sus promesas? No. ¿Dios cumplirá las promesas que faltan por cumplir? Sí. ¿Dios ha cumplido sus promesas en ti y en mí? Sí, y las va a seguir cumpliendo. Los que fallamos o los que faltamos a las promesas somos nosotros, pero Dios cumple sus promesas, y las profecías son promesas que Dios hizo conociendo el futuro. Y lo último es ungir al Santo de los Santos. Eso es lo que encierra la semana, la última semana, o sea, los últimos 7 años. Algunos piensan que podía referirse a la dedicación del lugar santísimo del templo milenial, porque va a haber un templo milenial allí donde se va a estar adorando a Dios. Pero otros coinciden, y esto es lo que yo también creo, en que tiene que ver con la coronación final del Mesías en su glorificación. Acuérdense que cuando Cristo resucitó, ¿se acuerdan cuando Cristo resucitó, cuando las mujeres aparecieron en el sepulcro, que le dijo, no me toquéis que todavía no ha subido mi Padre? Pero ya Cristo ya subió al Padre, ya está glorificado. O sea, Cristo está sentado a la diestra del Padre en un cuerpo incorruptible, glorificado, santificado y eterno. Ahora usted dirá, bueno,
Pero pastor, ¿Cristo no es Dios? Sí, pero acuérdense de que Cristo se humanó. Fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Y eso es lo que me garantiza a mí y a ti que un día nosotros también vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado, santificado, para disfrutarlo por los siglos de los siglos en el reino eterno. O sea, vamos a tener un cuerpo igual que Cristo. No vamos a ser igual que Cristo porque Cristo es Dios, pero sí vamos a tener ese cuerpo glorificado que tuvo Cristo para disfrutarlo en la eternidad. Hay algunos que dicen, pastor, yo de eso no me meto porque es muy enredado. Sí, pero esta es mi esperanza. Porque este cuerpo se va desgastando por día. Hay gente que no le gusta mirarse al espejo. ¿Por qué? Porque cada día se ven más arrugas. Hay algunos que se conservan, ¿saben? Nosotros en el amor de Cristo nos conservamos. Pero nos ponemos viejos. Y si no, coja la foto de cuando usted tenía 15 o 20 a ver si ha cambiado o no ha cambiado. Pero en el reino eterno no. Vamos a tener un cuerpo permanente, eterno, saludable, glorificado, inmortal, para vivirlo por los siglos de los siglos. Y una cosa que les voy a decir, aunque no lo dice la Biblia, pero me imagino que en el reino eterno de Dios no hace falta espejo. Usted no tiene que mirarse en el espejo. No hace falta, ni hace falta maquillarse, ni las peluqueras, lo siento, Susi, no va a haber peluquera, no hay que teñirse el pelo, no hay que ponerse de esto, ¿cómo se llama? Pestañas postizas. Todo va a estar perfecto. Esa es la esperanza que yo tengo. Y eso se va a cumplir en el reino eterno de Dios. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, y con esto concuerda lo que fue revelado al apóstol Juan. El séptimo ángel tocó la trompeta, se fue revelado a Juan en el Apocalipsis, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es mi esperanza. Eso se va a cumplir cuando se cumplen las 70 semanas, primero con el reino milenario y después eternal. Y los 24 ancianos que estaban sentados, esto fue lo que fue mostrado a Juan del reino eterno de Dios, y los 24 ancianos todos coinciden que representa al pueblo de Israel y a la iglesia. Acuérdense que el número 12, esto es lo que di en los números, quizás alguno no estaba, el número 12 significa pueblo de Dios. Cristo fundó la iglesia con 12 apóstoles y Dios fundó su pueblo Israel con 12 tribus. 12 más 12 no son 24. Bueno, algunos coinciden que estos 24 ancianos coinciden que en el reino eterno de Dios va a haber un solo pueblo, el pueblo judío y el pueblo de Dios, o sea, en la iglesia. Y no han leído en Efesios que dice que de los dos pueblos hará uno. A eso se refiere. Ven cómo no es tan complicado si escudriñamos un poco. O sea, esos 24 océanos todos coinciden en que... Y también acuérdense que los sacerdotes ministraban en grupos de 24, quizás mirando al futuro, porque Dios hacía las cosas para que la gente mirara al futuro, les daba un mensaje. Los grupos que ministraban el templo eran por 24. 24 sacerdotes ministraban cierto tiempo y después 24 los sustituían y así era por 24. Estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir. Voy a hacer un paréntesis. En ninguna manera Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y por eso Dios tiene un propósito y un plan con ellos. Ahora bien, vamos a hacer una oportuna observación. ¿Qué cosa es cuando llegue la plenitud de los gentiles? El tiempo de los gentiles se inició con el imperio babilónico. ¿Se acuerdan que ahí fue cuando comenzó la profecía dada a Daniel en el imperio babilónico, la cabeza de oro? Y va a terminar cuando llegue a su plenitud, y esto va a ser con la manifestación del último imperio mundial dirigido por el anticristo, quien concentrará en sí todo el poder dado a todos los demás gobernantes. O sea, el tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor y va a terminar con el imperio del anticristo. O sea, el tiempo de los gentiles que son las demás naciones que han invadido, que han ¿cómo se llama?, cuestionado a Israel y muchas veces lo llevaron esclavizado. Precisamente ese tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor y va a terminar con el anticristo, que va a ser terrible. Bueno, dice allí todos los demás gobernantes de la historia como la suma total de todo su ingenio y astucia satánica. O sea, que todo lo que los otros imperios hicieron sobre Israel se va a quedar bien pequeñito, porque lo que va a hacer el anticristo los va a superar a todos, y tiene que ver precisamente con ese tiempo de los gentiles que han abusado, que han usurpado a Israel. Y claro,
parte de este juicio viene de Dios porque Israel rechazó al Mesías. Ahora, el otro propósito de esta semana 70 era traer la justicia perdurable. La justicia perdurable o justicia eterna solo será realidad para los judíos como nación, en un sentido pleno, cuando el Mesías, el enviado de Dios, aparezca por segunda vez y establezca su reino sobre su pueblo Israel y el mundo. O sea, sabemos que Dios es justicia, pero la justicia perdurable para Israel no se va a establecer hasta que no venga el anticristo, que va a descender en el monte de los olivos y establezca su reino sobre su pueblo Israel y el mundo. Acuérdense que primero viene el reino milenial y después el reino eterno. Y en el reino milenial, para que tengan una idea de si Israel tiene parte en la profecía, en el reino milenial Cristo va a estar reinando en la Jerusalén actual y por 1000 años Él va a gobernar desde allí, y entonces los judíos, los 144,000 elegidos, 12,000 de cada tribu, van a estar predicando en el mundo, porque acuérdense que la iglesia va a estar reinando con Cristo en el milenio. O sea, la iglesia no va a predicar en ese entonces. Ahora a la iglesia les ha tocado predicar. Por eso que ellos prevaricaron, porque la misión de Dios para ellos era: tienes que predicar al único Dios verdadero. ¿Y quién lo está haciendo ahora? Y predicar del Mesías. Simplemente la iglesia ahora. Pero cuando ocurra el milenio, la iglesia está reinando con Cristo, y entonces el pueblo de Israel, que ya aceptó al Mesías, son los que van a predicar el evangelio. Entonces sí va a llegar al mundo entero. No sé si han leído esto en Mateo 24, que dice: y cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahí es cuando va a ser predicado, porque ahora actualmente hay muchos lugares donde el evangelio todavía no ha llegado. Nadie va a ser excusado delante de Dios, porque su obra de creación lo manifiesta, el poder de Él en muchos sentidos lo manifiesta, pero la predicación del evangelio va a ser completa, va a llegar a toda la nación, inclusive a Corea del Norte, a la China, a todo, cuando esté establecido el milenio, porque Dios lo va a establecer así como un acto de misericordia. Ahora, les digo esto: la mayoría no van a creer. La inmensa mayoría, a pesar de Cristo estar reinando, de los 144,000 estar predicando, no van a reinar, porque después vamos a ver que van a venir contra Cristo y contra su ciudad, Jerusalén, contra Israel, como la arena del mar. Esta clase de justicia es la que implantará Jesús primeramente en su reino milenial y después eterna. O sea, que si vemos esta semana 70, culmina precisamente con Israel. Tiene que ver con Israel cuando ellos entiendan todas estas cosas. Ahora, lo otro es sellar la visión y la profecía. Este es el propósito de la semana 70. Acuérdense que esta es la conclusión del plan profético de Dios, porque estas 70 semanas estaban determinadas sobre Israel, pero Israel influye en el mundo y tiene que ver con el mundo, y por supuesto la iglesia no va a estar presente en el tiempo de la gran tribulación, pero de los judíos vino la salvación. No sé si ustedes recuerdan cuando Cristo se encontró con la samaritana y Él le dijo: la salvación viene de los judíos. O sea, la salvación viene de los judíos. Yo no entiendo cómo hay hoy pastores, inclusive maestros, que enseñan que Dios ha desechado a Israel. No. Y que la iglesia ha ocupado el lugar de Israel. No. Israel sigue siendo Israel y la iglesia sigue siendo la iglesia. La iglesia es pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, pero Israel es el pueblo escogido y amado. Y dice la Biblia que el que toca a Israel, toca a la niña de su ojo. Punto. No te metas con Israel. Pero no hay temor de Dios. Qué triste que no hay temor de Dios, porque no se enseña palabra. Ahora, la otra es sellar la visión y la profecía. Equivale al cumplimiento de todas las profecías. O sea, cuando esta semana 70 se cumpla, todas las profecías ya van a estar cumplidas. No solo darle credibilidad a todas, sino constatar que cada una se cumpla en cada detalle y fielmente. O sea, cuando se acabe la semana 70, todas las profecías que están escritas en la Biblia ya se terminarán de cumplir, y solamente faltará la implantación de su reino milenial y eterno. En la Biblia aparecen, ya esto lo hemos dicho otras veces, aparecen unas 1013 profecías. De este total ya se han cumplido históricamente 668 históricamente, lo que representa más de un 65% de cumplimiento, indicando ello que el 35% restante se cumplirá fielmente. Eso es una garantía. O sea, de 1013, 668 se han cumplido fielmente históricamente, quiere decir que el resto se va a cumplir, así que no podemos dudar. Sellar la visión y la profecía se refiere al cumplimiento total de lo anunciado a través de toda la profecía.
la cual llegará a su fin con la culminación de la tribulación, el juicio final de Dios y el establecimiento de su reino eterno. O sea, cuando su reino eterno sea establecido, todas estas profecías ya están cumplidas. Hermano, las profecías son promesas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios no cumple sus promesas? Sí. ¿Dios ha faltado alguna de sus promesas? No. ¿Dios cumplirá las promesas que faltan por cumplir? Sí. ¿Dios ha cumplido sus promesas en ti y en mí? Sí, y las va a seguir cumpliendo. Los que fallamos o los que faltamos a las promesas somos nosotros, pero Dios cumple sus promesas y las profecías son promesas que Dios hizo conociendo el futuro. Y lo último es ungir al Santo de los Santos. Eso es lo que encierra la semana, la última semana, o sea, los últimos 7 años. Algunos piensan que podía referirse a la dedicación del lugar santísimo del templo milenial, porque va a haber un templo milenial allí donde se va a estar adorando a Dios. Pero otros coinciden, y esto es lo que yo también creo, en que tiene que ver con la coronación final del Mesías en su glorificación. Acuérdense que cuando Cristo resucitó, ¿se acuerdan cuando Cristo resucitó, cuando las mujeres aparecieron en el sepulcro, que le dijo, no me toquéis que todavía no ha subido mi Padre? Pero ya Cristo ya subió al Padre, ya está glorificado. O sea, Cristo está sentado a la diestra del Padre en un cuerpo incorruptible, glorificado, santificado y eterno. Ahora usted dirá, bueno, pero pastor, ¿Cristo no es Dios? Sí, pero acuérdense de que Cristo se humanó, fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Y eso es lo que me garantiza a mí y a ti que un día nosotros también vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado, santificado, para disfrutarlo por los siglos de los siglos en el reino eterno. O sea, vamos a tener un cuerpo igual que Cristo. No vamos a ser igual que Cristo porque Cristo es Dios, pero sí vamos a tener ese cuerpo glorificado que tuvo Cristo para disfrutarlo en la eternidad. Hay algunos que dicen, pastor, yo de eso no me meto porque es muy enredado. Sí, pero esta es mi esperanza. Porque este cuerpo se va desgastando por día. Hay gente que no le gusta mirarse al espejo. ¿Por qué? Porque cada día se ven más arrugas. Hay algunos que se conservan, ¿saben? Nosotros en el amor de Cristo nos conservamos. Pero nos ponemos viejos. Y si no, coja la foto de cuando usted tenía 15 o 20 a ver si ha cambiado o no ha cambiado. Pero en el reino eterno no. Vamos a tener un cuerpo permanente, eterno, saludable, glorificado, inmortal, para vivirlo por los siglos de los siglos. Y una cosa que les voy a decir, aunque no lo dice la Biblia, pero me imagino que en el reino eterno de Dios no hace falta espejo. Usted no tiene que mirarse en el espejo. No hace falta, ni hace falta maquillarse, ni las peluqueras, lo siento, Susi, no va a haber peluquera, no hay que teñirse el pelo, no hay que ponerse de esto, ¿cómo se llama? Pestañas postizas. Todo va a estar perfecto. Esa es la esperanza que yo tengo. Y eso se va a cumplir en el reino eterno de Dios. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, y con esto concuerda lo que fue revelado al apóstol Juan. El séptimo ángel tocó la trompeta, se fue revelado a Juan en el Apocalipsis, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es mi esperanza. Eso se va a cumplir cuando se cumplen las 70 semanas, primero con el reino milenario y después eternal. Y los 24 ancianos que estaban sentados, esto fue lo que fue mostrado a Juan del reino eterno de Dios, y los 24 ancianos todos coinciden que representa al pueblo de Israel y a la iglesia. Acuérdense que el número 12, esto es lo que di en los números, quizás alguno no estaba, el número 12 significa pueblo de Dios. Cristo fundó la iglesia con 12 apóstoles y Dios fundó su pueblo Israel con 12 tribus. 12 más 12 no son 24. Bueno, algunos coinciden que estos 24 ancianos coinciden que en el reino eterno de Dios va a haber un solo pueblo, el pueblo judío y el pueblo de Dios, o sea, en la iglesia. Y no han leído en Efesios que dice que de los dos pueblos hará uno. A eso se refiere. ¿Ven cómo no es tan complicado si escudriñamos un poco? O sea, esos 24 océanos todos coinciden en que... Y también acuérdense que los sacerdotes ministraban en grupos de 24, quizás mirando al futuro, porque Dios hacía las cosas para que la gente mirara al futuro, les daba un mensaje. Los grupos que ministraban el templo eran por 24. 24 sacerdotes ministraban cierto tiempo y después 24 los sustituían y así era por 24. Estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir. Voy a hacer un paréntesis. Están dándole gracias al Dios Todopoderoso. ¿No? ¿En quién piensa? En el Padre. Pero dice, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Pero quién es el que ha de venir? Cristo. Porque Cristo también es el Todopoderoso. Y si usted va a
Apocalipsis capítulo 1 se habla de Jesucristo el Todopoderoso. Así que, hermano, qué hermoso es saber que el Cristo en que hemos creído es Dios, que se hizo hombre para ocupar nuestro lugar, pero que no dejó de ser Dios. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Al final, la victoria es de Dios. Eso es lo que me tiene a mí que estar tranquilo. A veces uno se siente un poco desanimado. Bueno, es que esto me ha salido mal. Esto, hermano, al final la victoria es nuestra. Mire, estaba viendo anoche, la empecé a ver, quizás la termine esta noche o mañana, no sé. Estaba viendo la película de la reina Esther. Pero ustedes saben que cuando usted ve una película que ya vio, usted está tranquilo, porque ellos decían, eso es lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, usted ve una película de suspenso y usted dice, ay, matarán a este, matarán al otro, porque usted no sabe el final. Pero este caso de la reina Esther, o digamos del tiempo del pueblo de Israel en Babilonia, o del tiempo de José, ya usted conoce la historia, pero no porque usted se sepa el guión de la película, es porque usted conoce la Biblia. Porque cuando usted habla de la reina Esther, estaban dentro del imperio medo-persa. Y entonces Adasa, que era como se llamaba, es tomada y fue tomada como virgen para llevarla al rey, y el rey la tomó como esposa. Y fue el instrumento que Dios usó para salvar a su pueblo Israel, que iba a ser eliminado por completo porque Amán odiaba a los judíos. Y entonces cuando yo estaba viendo esa noche, Señor, gracias, porque ya me sé el final, por tu palabra. Y entonces el final nuestro ya está hecho. Ya tenemos una victoria asegurada. Relax, tranquilo, eso me lo estoy diciendo yo también. O sea, a veces nos preocupamos, es humano, pero al final la victoria es nuestra, y eso me tiene que mantener a mí en la fe para seguir adelante. Ahora, vamos a ver esto, lo vamos a hacerlo más rápido, el periodo de las 490 semanas, pero el primer periodo son 7 semanas, 49 años. El punto de partida de las 70 semanas de año fue el periodo de la reconstrucción de Jerusalén, fueron 49 años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea, 49 años se dedicaron para reconstruir el templo de Jerusalén. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, o sea, cuando eso fue en el tiempo de Darío y de Ciro, cuando estaban allí Esdras, Nehemías, fueron y reconstruyeron el templo, y fue en tiempos angustiosos porque los enemigos querían destruirle. Y si usted lee el pasaje, léase Esdras y Nehemías, es bellísimo. Ellos dicen que tenían que estar con el instrumento de trabajo en la mano y con la otra con la espada, porque los enemigos querían atacarle, pero se llevó a cabo. Aunque hubo otros decretos, el decreto para la reconstrucción de Jerusalén, que da inicio a la profecía de las 70 semanas, acuérdense que ahí comienza las 70 semanas, es sin lugar a dudas el dado por el rey Artajerjes a Nehemías en el año 444 a.C. Ahí está en Nehemías 2, 1 al 8. Va a tener el material, así que no se preocupe. Con el cual comenzaron los 490 años proféticos. Y hermano, voy a decir algunos números aquí que tú dirás, bueno, ¿y cómo es posible esto? Hermano, acuérdense que Dios no se equivoca. Él sabe exactamente lo que va a pasar mañana a las 3 de la tarde, o a las 3 y 5, o de aquí a 10 años a las 8 de la noche. Él lo sabe todo. Así que vamos a ver cómo estos 400 años proféticos se cumplieron al pie de la letra, y comenzaron con este decreto de Artajerjes, que era uno de los reyes del imperio medo-persa. Daremos la evidencia de ello. Hay indicaciones claras de la obra de reconstrucción en Nehemías 2, 3, 5 y 8. Yo no lo voy a leer, después usted va a tener el material, leer. O sea, hay indicaciones de que ahí se fueron ellos para reconstruir a Jerusalén y el templo. De la obra de la reconstrucción de la ciudad, las puertas del palacio y el muro. O sea, eso fue lo que se hizo, reconstruir las puertas del palacio y el muro y la ciudad de Jerusalén. Los dos líderes, Esdras y Nehemías, hablaron de las penas y angustias en medio de las cuales la gente trabajó para concluir la obra, lo cual coincide con lo predicho por Daniel en tiempos angustiosos. Si cuando usted lea Esdras y Nehemías, se va a dar cuenta con qué dificultades ellos hicieron eso con aquellas expediciones. Es el último decreto dado para la realización de esta obra, lo cual demuestra que era la orden anunciada por el profeta. O sea que la semana 70 comenzó con la orden de restaurar a Jerusalén. Ahora viene el segundo periodo, 62 semanas, 434 años. 7 semanas o 49 años fue el periodo para la reconstrucción de Jerusalén, dada a Nehemías por el rey Artajerjes en el año 444. Inmediatamente después de haberse concluido la restauración
de la ciudad, empieza a contarse el periodo de las 62 semanas. O sea, después cuando se terminó estos 49 años que se reconstruyó allí a Jerusalén, se comienza a contar los 434 años para que el Mesías viniera y muriera. Son 62 semanas. Es decir, que desde el decreto de Artajerjes hasta el Mesías príncipe transcurrieron 483 años. Esos 483 años, si usted ve, le faltan 7 para 490, que es el plan profético de Dios, dado a Daniel de una forma detallada. Los últimos que faltan son los 7 años, que fue interrumpido porque Israel fue sacado de su tierra y entonces Dios en su misericordia aún está esperando, aún después de haber estado en su tierra. Vamos a hablar cuando hablemos de los capítulos del 10 al 12, quizás expliquemos más bien eso. La expresión hasta el Mesías príncipe, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que es una referencia al momento de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén en el año 32. ¿Sí? Cuando decían, Hosanna al rey de los judíos que ha venido. ¿No se acuerdan? El pueblo judío lo recibió como rey. Después, pocos días después lo crucificó. Pero todo el mundo dice que coincide con la entrada triunfal en el año 32. No olvidemos que los años proféticos, ¿se acuerdan? Les dijimos que eran de 360 días, por lo que los 483 años, usted lo va a tener escrito. Quizás como yo hablo un poco rápido no me esté captando, pero usted lo va a tener escrito. Y hermano, cuando esté leyendo esto y cuando usted lea a Daniel, diga, Señor, ayúdame para que con tu espíritu yo entienda esto. Pero en resumen es que lo que Dios prometió a Daniel hace 2600 años atrás se va a cumplir al pie de la letra, pésele a quien le pese y opóngase quien se oponga. Porque el Dios Todopoderoso no hay quien lo pueda dominar o detener. Las 69 semanas de las profecías de Daniel equivalen a un total de 173.880 días. Si usted quiere, coja las 69 semanas de año y multiplíquelas por 360 días. Y usted se va a dar cuenta que le va a dar eso. Los cuales concuerdan con el lapso transcurrido entre el año 444, cuando fue dado el decreto, y el año 32, cuando Jesucristo entró en Jerusalén. Acuérdense que después que Cristo entró en Jerusalén, a los pocos días fue crucificado, y por eso es que Daniel habló de la muerte del Mesías. Porque una semana después, acuérdense que cuando, por ejemplo, sobre todo los católicos, nosotros también lo hacemos, pero como una recordación bíblica. El domingo antes de resurrección, y en esa semana está la muerte, ¿qué cosa es? El domingo de Ramos. El domingo de Ramos es la entrada triunfal. Y el próximo domingo, el domingo de resurrección. Pero en esa semana es la muerte del Mesías. Así que coincidió perfectamente con lo que Dios le dijo a Daniel que ocurriría. ¡Qué maravilla! Y después de las 62 semanas se quitaría la vida del Mesías, mas no por sí. Claro, fue el pueblo romano, instigado por los judíos, sobre todo por los fariseos y escribas, que le dieron muerte. Acuérdense que la muerte de crucifixión estaba instituida en el Imperio Romano. Y digo esto porque eso está en la historia. Porque si usted habla con un testigo de Jehová, que yo oro por ellos para que Dios les abra la mente, dice que Cristo fue crucificado, no fue crucificado, sino clavado en un madero. La crucifixión estaba instituida en el gobierno romano y está en la historia, no en la historia bíblica, fuera de la historia, en la historia secular. Pero ellos no lo quieren aceptar porque no quieren entender de que Jesucristo era Dios, no creen tampoco en el infierno, o sea, no creen en muchas personas, no creen en que el cuerpo es inmortal, o sea, el alma es inmortal, o sea, muchas cosas, porque tienen errores doctrinales. Lo cual también se cumplió fielmente, pues días después de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesucristo fue crucificado. Continúa diciendo el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, o sea, al profeta Daniel se le dijo que también la ciudad iba a ser destruida. ¿No se acuerdan que Cristo dijo este templo va a ser destruido? Y estaba hablando del templo de su cuerpo, pero también estaba dando una referencia que aquello iba a ser destruido. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. A Daniel sí le fue revelado que el templo y la ciudad iba a ser destruido. Daniel lo tuvo. Y claro, Jesucristo lo sabía porque era Dios. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Una parte ya fue cumplida en el año 70, que está en la historia, cuando la invasión por los romanos, bajo la dirección del general Tito, que después llegó a ser emperador romano, tomó a Jerusalén y destruyó el templo.
y esparció a los judíos por todo el mundo hasta el año 1948, pero hay otra parte que está reservada para el futuro en el tiempo del anticristo y el periodo de la gran tribulación. Tenga en cuenta la expresión: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, que esto tiene un doble cumplimiento. El príncipe que ha de venir era Tito, y después el anticristo, que después va a profanar el templo haciéndose pasar por Dios y haciéndose adorar como Dios. Y con esto concuerda lo dicho por nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después de hablar de la destrucción del templo y el ataque a Jerusalén. Mateo 24, allí tiene la 1 y 2 y 15 al 20. Dice Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, hablando de la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, que no va a haber el tiempo de la gran tribulación, no se puede comparar ni con la Primera Guerra Mundial, ni con la Segunda Guerra Mundial, ni con el Imperio Babilónico, ni con el Imperio Asirio, ni con el Imperio Romano, con ninguno. Va a ser lo más terrible que haya, y Dios por eso va a librar a su iglesia que recibió al Mesías, y el pueblo de Israel va a tener que pasar por él. Dice, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, que son 3 años y medio, el tiempo de la gran tribulación, nadie sería salvo. Y estaba hablando aquí, más por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. ¿Quiénes eran los escogidos? Los que van a creer en el tiempo de la gran tribulación. Pero ahí entre esos escogidos está el pueblo de Israel. Pero va a haber muchos también que van a creer en el tiempo de la gran tribulación. O sea, gente de otras naciones que no recibieron a Cristo, que estuvieron oyendo de Cristo y le negaron o no le recibieron. Y entonces por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. O sea, 3 años y medio de un juicio tremendo sobre la tierra. Y el tercer periodo, 1 semana, 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27. Esta tercera parte de la profecía de las 70 semanas todavía no ha tenido cumplimiento. Es un periodo de 7 años que vendrá a cerrar la gran revelación dada por Dios al profeta Daniel. Para poder entender mucho mejor esta última parte de la profecía, debemos distinguir los 3 príncipes que aparecen mencionados en Daniel 9, 25 al 27. El Mesías príncipe, a quien le fue quitada la vida, nosotros que Jesucristo, versículo 25. Tito, el príncipe romano que destruyó a Jerusalén en el año 70, príncipe que ha de venir, versículo 26, y el anticristo, el príncipe de la tribulación. Acuérdense que va a ser el rey del mundo, el adorado, el anhelado. No sé si están viendo, se la recomiendo, tiene un argumento añadido, pero en esencia esta película de la tribulación o de Apocalipsis está muy buena. Véala. Inclusive hay un pastor que dice, oye, ¿cómo la iglesia cambió tanto en vez de predicar el evangelio? Está muy buena, tiene buenas lecciones. Así que se los recomiendo que la vean. De ver otra cosa, vea eso. Un estudioso cuidadoso de todo el pasaje nos obliga a reconocer que ni Antíoco Epífanes, que fue uno de los que profanó el templo, ni Tito, ni ningún otro invasor extranjero ha cumplido la segunda referencia de los terribles presagios de Daniel 9:26. O sea, ninguno ha podido cumplir ese tiempo que se avecina, que está reservado para el futuro. Muchos pasajes de la Escritura describen al anticristo como el gobernante mundial futuro que hará un pacto ficticio con los judíos. No nos cabe ninguna duda de que estas predicciones de Daniel 9:27 corresponden al tiempo del fin. Acuérdense que va a haber, el anticristo va a hacer un pacto con el mundo, inclusive con los judíos, y van a construir el templo en esos primeros 3 años y medio. A la mitad de esos 7 años rompe el pacto y comienza el tiempo de la gran tribulación. Pero el mundo va a ser engañado, incluyendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, solamente los vamos a ver, nada más que mencionar, pero que quiero darles una información. Unos pasajes que hablan de la manifestación del verdadero anticristo, o que la manifestación del verdadero anticristo está reservada para el futuro. O sea, porque hay algunos que dicen, ya el anticristo vino, no me digas que ya vino, entonces no va a estar tiempo de la gran tribulación. No, está reservado para el futuro. Ezequiel 21:25 dice, y tú profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Cuando la maldad llega al colmo, entonces vendrá el anticristo. ¿No se acuerdan lo que dijo Cristo en Mateo 24? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad va a llegar al colmo. Todavía no ha llegado al colmo. Está casi. Daniel 8:23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Ese va a ser el anticristo. Está claro. No, claro, si escudriñamos, ¿no? Porque si no, no sabemos. Y Juan 5:43,
Yo he venido, Cristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirá. Y eso se lo dijo al pueblo de Israel. Ese otro quiere decir otro igual. Cristo vino y la gente lo rechazaron. Si otro viniera en mi propio nombre, a ese recibiré. Todo el mundo, y yo lo creo, coincide en que el anticristo va a ser de origen judío. No es que van a estar en Israel, pero va a ser de origen judío, porque si no los israelitas no lo van a recibir como el Mesías. Si usted quiere hacer una prueba, búsquese un judío, quiero decir, un judío que no sea cristiano, y pregúntele qué está esperando. Están esperando al Mesías. No me diga. Pero ¿qué Mesías? Tristemente, el Mesías que están esperando no va a ser otro que el anticristo, porque anticristo quiere decir uno que se opone a Cristo y uno que usurpa el lugar de Cristo, porque acuérdense que el anticristo va a hacer milagros y señales. Cristo dijo, yo vine en mi nombre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. O sea, el pueblo de Israel va a recibir al anticristo. Y en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 8 y 9 dice, nadie os engañe en ninguna manera, esto lo escribió el apóstol Pablo, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando para el futuro, porque eso ya en la iglesia, en el primer siglo de la iglesia primitiva, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, o sea, tendrá todo el respaldo de Satanás, ese anticristo que será un hombre con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Porque a la gente le encanta oír las señales y los milagros. Y si tú haces milagros, no me importa lo que tú prediques, pero haces un milagro y ahí yo me rindo. No, eso no es así. Usted no se traga esa píldora. Si no enseña palabra de Dios, el diablo puede hacer milagros. Bueno, en esta película, en esta serie de Apocalipsis, ahí viene cómo ya él va a comenzar a hacer los milagros y va a engañar porque va a cautivar, la gente se cautiva. Ustedes no han visto esas iglesias que están súper llenas de miles de personas, se hacen milagros y señales. Ahora, ¿de dónde vienen? Porque si yo hago señales y milagros, déjame ver si puedo explicar esto bien. Si yo hago señales y milagros y yo no enseño y respeto la palabra de Dios, el poder con el cual yo hago esos milagros no viene de Dios, viene del diablo, punto. Porque esto no puede tener contradicción. Si yo hago los milagros en nombre de Dios, no puedo alterar ni profanar la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay muchos milagros, pero se altera la palabra de Dios y se profana la palabra de Dios. Entonces no viene de Dios, viene del diablo. Porque solamente hay dos poderes de los cuales vienen el milagro, de Dios o del diablo. Vamos a dejarlo allí y ojalá que hayamos entendido. Yo les voy a dar un material donde vienen los pasajes y todo este material. Pero hermano, en resumen, ¿qué nos debe causar esto? Alegría, esperanza, seguridad. Qué bueno es que mi futuro está asegurado. Muchos pensamos, quizás Eliezer esté pensando, ¿qué va a pasar mañana? Estamos orando por él. O usted, ¿qué va a pasar de aquí a 10 días? O ¿qué va a pasar en mi hogar? O ¿qué va a pasar con mi familia? Déjeme decirle que yo tuve esas preguntas antes de yo jubilarme. Yo decía, cuando yo me jubile, ¿qué voy a hacer? Y Dios tenía un plan magnífico. Ya estaba allí el nombre de Lihai, ya le dije que yo ni lo conocía. Ya estaba el nombre de Conrad Baptist Church, ya estaba el nombre que usó el instrumento que Dios usó fue a Javier. Están los nombres de cada uno de ustedes y que yo voy a estar aquí esta noche predicando. ¿Qué les parece? Ya llevo año y pico aquí. Pero Dios lo tenía reservado. Pero como yo no lo sabía, entonces ahora lo que Dios me tiene reservado a mí y a ti para el futuro es mucho mejor. Entonces tengo que estar tranquilo. Tengo que dormir relax. Sí, voy a pasar por problemas, voy a pasar por dificultades, pero tengo que confiar plenamente en Dios. Si usted tiene Facebook, revíselo todos los días. Todos los días pongo un pequeño mensaje. Y hoy puse, cuando la gente tiene problemas, se desespera, se inquieta, pero el cristiano está quieto, esperando en Dios que todo lo puede. Punto. Entonces yo sé que todos tenemos problemas, hermanos, confiemos en Dios. Dios es bueno y como dice un pasaje, para siempre su misericordia, y un día vamos a disfrutar de ese amor y esa misericordia por la eternidad. Señor y amante Padre, te damos gracias por tus promesas, que tú las cumples todas, por la esperanza gloriosa que tenemos de reinar contigo en la eternidad, y porque no importa lo que pasemos ahora, tenemos asegurado
un reino eterno donde no habrá llanto, ni sufrimiento, ni dolor, ni preocupación, ni nada de estas cosas que ahora tenemos que pasar. Y gracias porque no es una posibilidad, es una seguridad. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje de esperanza a los que lo necesitan. Y que aquellos que no te conocen puedan entender que la decisión más sabia que pueden hacer es buscar tu rostro y entender que Jesucristo es el único camino para llegar hasta ti. Y que Jesucristo, en Él está la vida eterna que nosotros necesitamos. Gracias por tu amor y gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestras vidas y por ese reino eterno que está asegurado. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.